acaba de ganar River, acaba de ganar por el debut de la Libertadores. Hoy estamos todos contentos, felices, no como el otro día que nos empataron sobre el final. Hoy ganó River de visitante en el partido, probablemente el más importante, el de la fase de grupos, porque después viajar a Ecuador es complicado, se mezcla con los partidos del torneo local de eliminatorias, que es más complicado. Y, y hoy se definía gran parte de la fase de grupos para mí. Creo que era de los partidos más importantes. Y ante todo había que ganar y lo conseguimos, pero también creo que lo jugó bien River el partido. El primer tiempo fue muy bueno. Creo que River siempre dominó el partido, se jugó como lo quería River, bajando en un tiempo al partido cuando no se podía imponer y después generando alguna chance de gol de Colidio, una cabeceó que se fue arriba, una que atajó el arquero también al principio. Y bueno, consiguiendo el gol de Paulo Díaz bastante al principio del partido. Y a partir de ahí, si bien obviamente no es que lo pasó por arriba, Universitario claramente fue superior y manejó el partido. Y también hay que entender que la Libertadores es así, más de visitante. Y el rival también juega, tenía un montón de gente universitaria en la cancha, estaba lleno. Y en el segundo tiempo, obviamente, que te vas a tener que replegar un poco más. Y obviamente que por inercia el rival va a agarrar más la pelota y te va a empujar un poco más porque está en su cancha, porque está de local, porque tiene que ganar, porque ellos se estaban jugando gran parte del grupo también, más que nosotros diría, y es lógico que no vas a jugar tan bien en el segundo tiempo, que fue bastante peor que el primero, pero nunca lo sometió a Universitario a River, no, eran malos la verdad los peruanos, esa es la realidad, no, en ningún momento sometieron a River, solo hubo dos atajadas de Armani, pero después mucha tenencia de pelota y no mucho más, ni siquiera así centros, cabezazos que digas. La verdad que no, bastante impreciso el rival y, y no te generaron peligro, no te generaron ni una chance de gol, solamente, o sea, bueno, ni una no, hubo dos, pero no mucho más que eso. Creo que si uno sufrió es más porque estás 1-0 y porque cualquier jugada boluda te lo pueden empatar, pero no por una cuestión de que River lo estuvieran superando, digamos. Y obviamente creo que después con los cambios, creo que con la entrada de Borja perdimos un poco más de peso en ataque en el sentido de ganar algunas pelotas, porque me parece que el primer tiempo Driussi se había mostrado muy bien de espalda fuera del área, ganando varias jugadas desde arriba que Borja las pierde casi todas. Y eso para mí a River lo complicó porque de golpe no podíamos pescar ni una en ataque para poder liquidarlo. Aún así tuvimos a un par de aproximaciones, una de Mesa que dio en el palo. Pues no tuvimos muchas otras chances, pero sí estuvimos como cerca del arco de ellos, ¿no? Que estuvieron todo el tiempo ellos tirándonos centro y sometiéndonos. No pasó eso. Y es cierto, sí, el segundo tiempo fue malo. O sea, no es que River jugó bien el segundo tiempo, pero no sufriste, lo aguantaste bien y ganaste. Y los partidos de Libertadores de visitante tienen que ser así, o sea, lógicamente uno quiere dominar todo el partido, tenerla, pero es ilógico, o sea, el rival juega, está con toda su gente en la cancha, tienen que ganar, se están jugando la vida. Y obviamente, y vos por inercia también te empezás a meter un poquito atrás y ellos van a agarrar la pelota y la van a tener, pero no te tiene que superar nunca el escenario del rival teniéndola más que vos. Y a River no le pasó, lo aguantó bien y el rival también era flojo porque no pudo hacer ni una sola jugada, no tenían así una individualidad que vos digas, ojo con este, todo bastante impreciso, varias jugadas que tiraron afuera, por ejemplo un corner corto que salieron jugando y la perdieron, la tiraron afuera, insólito. Entonces, creo que estuvo bien, lógicamente, que uno tiene que esperar un poco más del equipo y es cierto que tenés mucho más que el rival, pero no es tan lineal todo y también cuando vos venís mal, porque River no viene bien, lo tenés que sacar adelante, este partido como sea y de ahí vas construyendo un poco más, te acomodás en la fase de grupos, cosa que ya los siguientes partidos no los vas a afrontar eh, tan mal, o sea, tan jugado, diciendo si no ganamos hoy cagamos. eh, y podés ya descansar un poco más tranquilo, por lo menos lo que queda de la semana. Me parece que había que ganar como sea y River lo consiguió y eso es lo más importante. Si vamos a rendimientos individuales, creo que Armani tuvo un muy buen partido porque le llegaron dos veces y en las dos las tapó y fueron buenas atajadas, sobre todo la del final porque ya quedaba poco y era difícil esa pelota.
La otra fue más al medio, pero bueno, igual voló. Es un buen partido el arquero que otra vez sostiene a River cuando tiene que sostenerlo, llega y lo salva. Más allá de que justo el otro día no tuvo ninguna atajada, en los demás partidos del año siempre Armani sostuvo a River con una o dos atajadas por partido, o hasta a veces más, tres o cuatro. Por ejemplo con Lanús o con Talleres, recuerdo varias atajadas de él. Y redondea otra vez un buen partido Armani y un buen arranque de año que está teniendo. Después jugó Bustos, que lógicamente no es Montiel. Montiel te da muchísimo más que Bustos en lo actitudinal, defendiendo, atacando. Eh, es un jugador muy distinto, pero para mí Bustos no ha estado tan mal en estos dos partidos en los que Montiel no pudo estar. Vamos a ver cuándo vuelve Montiel. Está desgarrado, obviamente. Yo creo que River también quiere apurar un poquito que vuelva, pero bueno, tampoco vamos a desesperarnos. Ahora River tiene un partido de más en Junín, así que no creo que vuelva Montiel todavía para este partido. Pero bueno, Bustos no me parece que haya estado tan mal ninguno de estos partidos. Creo que fueron 5 puntos por ahí el rendimiento de Bustos en los dos partidos. Y bueno, no ha tenido demasiado peso en ataque. Y es cierto que nos atacaron bastante por su lado, pero bueno, tampoco que sufrió, viste, y padeció el partido de una manera que vos digas qué desastre. No, la verdad que no pasó eso. Después la dupla central para mí estuvieron bien. No sé si tan bien como en la transmisión decían, pero un buen partido de los centrales, porque Universitario tiró varias pelotas al área y siempre la despejaron bien. Destaco más a Paulo Díaz sobre Martínez Cuarta por el gol y porque también siento que rechazó un par de pelotas más que Martínez Cuarta. Me parece que ayudó más, si se puede decir. Y el gol le suma más puntos, obviamente. Creo que fue de las figuras de River hoy Paulo Díaz. Martínez Cuarta no sé si fue de las figuras, pero redondeó un buen partido para mí. Más allá de que algunos lo están criticando bastante a Martínez Cuarta. Que el partido anterior Martínez Cuarta fue malo, también hay que decirlo. Eh, pero bueno, no me parece que todos los partidos desde que volvió hayan sido malos. Tuvo algunos que me gustó. Y bueno, otros que sí efectivamente fueron malos, pero no me parece para tanto, ¿viste? De golpe demasiada crítica hacia Martínez Cuarta. Yo por ahí prefiero que esté Pesela de golpe con Paulo Díaz, porque son Martínez Cuarta y Paulo Díaz son dos centrales que los dos son bastante parecidos, son de arriesgar bastante y de ser medio propensos a tener un error. Y Pesela es cierto que da algunas ventajas, entonces por eso también entiendo que no lo ponga Gallardo. Pero bueno, me parece que de golpe por ahí ordena un poco más atrás. Pero bueno, es cierto que tampoco es una gran versión esta de Pesela en este arranque de año. Entonces por eso puedo entender que no lo ponga. Pero bueno, yo en la previa lo hubiera puesto a Pesela. Pero bueno, no creo que hubiera cambiado mucho el partido. Después estuvo Acuña, que ha levantado para mí el nivel después de un arranque de año que para mí había sido malo de Acuña, malo, varios partidos flojos, partidos en los que de golpe entraba Casco y lo hacía mejor que él. Y está levantando el otro día me gustó, con Atlético Tucumán me gustó, hoy me gustó de vuelta. Con Riestra no había jugado mal tampoco. Creo que tiene mucho peso en ataque Acuña y después en defensa tiene oficio, obviamente que a veces le llegan y a veces le come la espalda, como pasa con todos los laterales. Pero bueno, me parece que está jugando mejor, claramente mejor que en los primeros partidos. Y, y tiene esas jugadas que de golpe, una del segundo tiempo, que le tiraron un muerto a Acuña, un pase atrás, que era muy complicado porque le quedaba al delantero de ellos y era muy peligroso si pasaba. Y él metió el pie, controló muy bien y se zafó del jugador de Universitario. Una muy buena de Acuña, no creo que salga en ningún resumen porque no pasó nada. Pero ese tipo de jugadas son en las que él muestra la técnica superior que tiene con respecto a otros jugadores. Y creo que también es el lateral izquierdo, eso hay que entenderlo, ¿viste? De golpe uno se hace mucho lío. El lateral izquierdo, si juega 650 puntos, como lo viene haciendo Acuña para mí en estos últimos partidos, con un buen equipo al lado está más que bien. Creo que Acuña está cumpliendo, está demostrando oficio, está siendo importante en ataque y bueno, en defensa obviamente que no está tan bien, pero bueno, el equipo lo cubre más o menos bien y él se defiende también, lógicamente. Entonces, está levantando Acuña y me está gustando. El que no me gusta para nada es Enzo Pérez, que no puede ser el 5 de River, no puede, ya tiene 39 años, es inexplicable que haya vuelto.
esas decisiones que no se pueden explicar. Y me da bronca, la verdad, que haya vuelto Enzo Pérez porque se le nota que ya no está. Hoy de nuevo hace un partido muy malo Enzo Pérez, ayudado por el buen partido de sus compañeros en el primer tiempo y en el segundo tiempo también, lógicamente. Después lo terminan sacando y mete a Pesela para formar la línea de tres. Y me pareció una buena decisión de Gallardo hacer eso porque Enzo Pérez no estaba sumándote nada y mejor tener a Pesela que va a despejar más pelota, que va a defenderte más, siendo que ya faltaba poco. Creo que estuvo bien ese cambio, más allá de que algunos leí que decían, ¿cómo va a poner línea de 5? A mí no me pareció tan mal. Y porque además Enzo Pérez, la realidad es que juega medio como un tercer central en River, porque no toca mucho la pelota, no es que es el Enzo Pérez de otra época que te hacía toda la salida del equipo, que tocaba todo el tiempo la pelota, que siempre todo pasaba por él. Ahora la realidad es que no, ahora es un fantasma. Ahora él es como que medio trata de excluirse el partido él mismo, se mete entre los centrales, trata de no tocar mucho la pelota, no influir demasiado. Y se nota y no está haciendo buenos partidos Enzo Pérez. Mal, desde que volvió. Y era esperable, porque tiene 39 años. Entonces, uno no le puede exigir más que esto a un pibe de 39 años. El error es que vos le des la chance de volver y que después lo pongas todos los partidos titular. Ahí es donde está el problema. Eh, y encima llegó Kevin Castaño, que uno esperaba que fuera como el 5. Y no estoy seguro, porque ahora justamente vamos a hablar de Kevin Castaño. Tuvo un muy buen partido Kevin Castaño y ilusiona su buen partido, su debut. Me gustó Castaño. Bueno, en el pase corto, dinámico, moviéndose muy bien. Lindo para ver Castaño, me gusta cómo juega. Me gustó mucho su partido. Pero claro, jugó de mixto, no jugó de 5 porque estaba Enzo Pérez. Entonces, claro, decís, bueno, buena adquisición Castaño porque sumamos a un jugador más en el medio, que era uno de los grandes problemas que teníamos. Pero ahora, ¿quién juega de 5? Porque si Castaño va a ser un mixto. Entonces el 5 va a seguir siendo Enzo Pérez. Entonces volvemos a tener el mismo problema que teníamos antes. Yo no sé si Castaño no puede jugar de 5, la verdad. Le vi unos movimientos que yo creo que puede llegar a jugar de volante central. Una suerte similar a lo que podía llegar a ser Enzo Pérez en su día, porque era un tipo que jugaba de 8 y después se terminó reconvirtiendo a un volante central. Puede ser algo parecido y que juegue Simón o Aliendro, otro mediocampista, en esa posición de como de 8 en la que jugó Castaño hoy. Porque la realidad es que Enzo Pérez no puede seguir siendo el 5. Pero bueno, también decís, Castaño jugó bien de mixto y ahora lo vas a sacar de la posición en la que jugó. Entonces, empezás a tener ese problema. Pero bueno, es una noticia positiva que sumaste un jugador más al medio y que hizo un muy buen partido. Entonces, de eso hay que agarrarnos, ¿no? De Kevin Castaño, a ver cómo va evolucionando. También es el primer partido, hay que entenderlo, porque después por ahí empieza a jugar mal todos los partidos y ¿qué pasó con Castaño? Y bueno, entonces, buen partido de él, y veremos cómo sigue evolucionando él. Después estuvo Mesa, que no me gustó su partido. Tuvo buenas, tuvo el palo, por ejemplo, el segundo tiempo, que es una buena de él, y fluye, no es que no aparece, y tiene buenas intervenciones, pero hace demasiadas mal Mesa el golpe. Creo que toma demasiadas decisiones mal, pierde como varias pelotas, y a veces perdés oportunidades de ataque por culpa de él. Y tampoco creo que haya influido tanto como los delanteros de River hoy, por ejemplo, en los ataques de River. Siento que él a veces influye más de lo que influyó hoy. Y hoy en las que tuvo, en la mayoría, o decidió mal o la perdió, o, en definitiva, hizo que desperdicies una oportunidad de un buen ataque. Entonces, no me gustó su partido. Tampoco me gustó el partido de Mastantuono. Y creo que no es por culpa de él, sino por culpa de Gallardo eso. Eh, Creo que Mastantuono fue preso de que Gallardo lo pegó a la banda derecha. Estuvo todo el tiempo de extremo. Y pierde sus virtudes Mastantuono ahí. O sea, es un jugador distinto porque está pegado a la raya. Y si juega pegado a la raya, tiene que ser muy rápido y tener una gambeta tremenda para jugar ahí. Realmente Mastantuono tiene una buena gambeta y todo, pero tampoco es tan rápido como para jugar de extremo. Y la realidad es que muchas de sus virtudes ahí se pierden, como el remate y el pase que tiene él. Y no le quedan muchas oportunidades como para rematar, como para tirar un centro de tres cuartos o como para meter un pase filtrado.
tan pegado a la raya y perdió muchas jugadas porque no tiene un grandísimo uno contra uno más tanto, lógicamente, juega ahí de enganche, entonces siempre va a limpiar jugadores, tiene gambeta, lógicamente, pero no, no tiene un increíble uno contra uno como para jugar de extremo, que en general lo que tiene que hacer es siempre ir a eso, volver para atrás. Y más tanto no está para eso porque te puede dar mucho más jugando por adentro. Entonces, en ese sentido, creo que desperdicia más tanto uno Gallardo hoy. Y bueno, del otro lado jugó Colidio, una suerte de extremo izquierdo que obviamente se iba cerrando, igual que Mastatuno, que también a veces se cerraba en el primer tiempo, pero siempre termina abierto a la derecha, al igual que Colidio, ¿no? Pero bueno, Colidio se cerró un poco más y también atacó más River por la izquierda en el primer tiempo, me parece. O sea, un poco y un poco, pero un poco más por la derecha, me parece. Y, y creo que eso nos sirvió porque fue un muy buen primer tiempo de Colidio, muy activo. Todos los ataques de River pasaban por él, los pies de Colidio. En el gol, obviamente, les clave porque le deja el pase atrás a Paulo Díaz. Y también las dos chances más claras de River fueron por él. Y después, bueno, el segundo tiempo no fue un gran partido de él, termina saliendo. Y obviamente eso le baja por ahí un par de puntos. Pero, pero fue un muy buen primer tiempo de Colidio. Y bueno, y veremos si él puede sostener esta versión que es lo que más esperamos de él. Porque creo que Colidio su gran problema es que después en los partidos de torneo local agarra y juega sin ganas y pierde todas las pelotas y es un problema eso. Porque si vos vas a jugar con ganas nada más, los partidos de Copa o los partidos contra Boca o los partidos más importantes, obviamente que suma, porque lo noto en el que siempre en los partidos importantes él juega con más actitud y lo suele jugar mejor que los demás. Pero son muchísimos partidos los que vos jugás como equipo y no puede ser que tengas un tipo que... Porque además no es que Colidio no tiene un grandísimo partido. No, es un jugador que resta. Es un jugador menos cuando juega mal. O sea, juega y rebota, mata las pelotas y pierde todas y no te genera un solo ataque bueno. Y es un problema. Entonces, digo, tiene que sostener este nivel que demostró hoy, que había demostrado con Atlético Tucumán, eh, que había tenido también en la final contra Talleres, jugar partidos más de esta manera que como lo venía haciendo antes. Creo que tiene que mejorar ahí. Colidio tiene que sostener más su nivel, tiene que ser más regular, eh, porque no lo viene siendo y de golpe si el siguiente partido va y te juega como viene jugando la mayoría de los partidos de este año. Y ya lo puteaste de vuelta, porque no tiene crédito, nadie tiene crédito en este plantel, la verdad. Entonces, juega mal un partido, dos y ya me empieza a dar bronca de vuelta. Entonces, tiene que sostenerse, tiene que sostener. Y bueno, el último jugador de los titulares fue Driussi, que tiene que sumarle un poco más de peso en el área a su juego, porque en el primer tiempo para mí hizo un grandísimo trabajo jugando de espaldas. La cantidad de jugadas en las que él ganó de cabeza, cosa que Borja no hace, por ejemplo. Saltando de Driussi no mide 1,90 m, es lo mismo que Borja. Y no sé si sea hasta más bajito incluso. eh, y ganó varias de cabeza difíciles, jugando bien de espaldas, saliendo del área, rebotando. Aporta eso, Driussi. Me parece que es un jugador inteligente, que se mueve bien y que gana muchos más duelos que Borja. Eh, y en ese sentido le suma más al equipo cuando el equipo también le cuesta, como le cuesta mucho a River ahora, ¿no? Como Borja que de golpe, entre que no suma y entre que a veces cuando quiere sumar entorpece muchos ataques, eh, es un problema. Y bueno, Driussi hoy sumó bastante y eso hizo que River tenga un mejor primer tiempo para mí. Con Borja creo que River ni en pedo tenía el primer tiempo que tuvo. Eh, pero bueno, tiene que sumarle más cosas, Driussi, porque salió 10 millones de dólares. Tiene que sumarle más peso en el área, tiene que desmarcarse un poco más, tiene que meterte un buen pase filtrado, un gol, una buena asistencia, algo que te haga un poco levantarte de la silla, porque obviamente que es importante lo que él hizo en el primer tiempo y por eso lo marco también. Eh, pero saliste 10 millones de dólares, o sea, tenés que hacer más. No puede ser solamente rebota más o menos bien. Hay que hacer más, Driussi, me parece, me da esa impresión. Pero bueno, creo que él de titular con Colidio es mejor que Borja. Por lo menos si Borja va a seguir en este nivel.
Y después estuvieron los cambios, que de Borja ya hablé, no es que tuvo un pésimo ingreso, tampoco fue un partido que lo favoreciera mucho, pero te resta esta clase de partidos, porque si vos estás medio metido atrás, necesitas que el 9 te colabore, que te gane esas pelotas de arriba, y vos ahí pescás una contra, una jugada, tenés un pelotazo, el 9 la baja, le queda uno y agarraste un buen ataque, 3 contra 3 y lo liquidaste el partido. Entonces ahí Borja tiene que ayudar y no lo hace y entonces nos complica eso, nos complica. Pero bueno, tampoco que fue un asco total el ingreso de Borja, tampoco que cerró 2 goles. Pero bueno, fue un mal ingreso y esperable también. O sea, era esperable que si entraba iba a pasar esto. Entonces, ese es el gran problema de él, pues está muy falto de confianza. Entonces, cuando él no logra hacer muchos goles como sabe hacer, empiezan a verse más los problemas que tiene y entre que el equipo tampoco lo acompaña tanto, empieza a tener ese problema. Y la realidad es que ya no tiene crédito Borja, porque su arranque de año fue muy malo. eh, y tiene que demostrar. Yo ya dije que para mí es un ciclo cumplido y se tiene que ir. Pero bueno, hay que ver si de golpe mete algún gol y agarra confianza. Lo que pasa es que metió goles 2 partidos seguidos y parecía que podía empezar a hacer otra cosa y de vuelta volvió a los mismos problemas de siempre. Entonces te desmotiva un poco eso. Pues entró Simón, que para mí entró muy mal, muy impreciso. Falló mucho Simón, no me gustó nada como entró. eh, y después entraron Aliendro, que para mí no tuvo un mal ingreso, creo que estuvo bien, más allá de un par de imprecisiones que noté, me parece que no entró mal. Entró Pesela, que no tuvo mucho que hacer, las que tuvo que despejar, la despejó bien, así que un ingreso correcto. Y entró Subiabre, que tuvo buenas intervenciones, ganó un córner en una muy bien, hubo otra que el de Universitario lo fue a cuerpear ahí fuerte y se la bancó el pibe. Y mira que Subiabre de golpe sentía que por ahí le faltaba armarse un poco físicamente. Lo he visto mejor en estos partidos en los que ha entrado. Varias jugadas en las que de golpe tiene que chocar con el rival y no lo sacan volándose la banca. Y eso me sorprendió porque, viste, no era un gran portento. Y no lo es tampoco un portento físico. Pero Subiabre me ha gustado, más allá de que hoy tampoco tuvo demasiado para hacer. Las poquitas en las que intervino estuvo bien, así que en ese sentido me ilusiona Subiabre, que había tenido un buen ingreso el otro día también y que está siendo tenido en cuenta por Gallardo. Y me gusta verlo en cancha, me gusta que entren los pibes de River, que entre él, antes que entre Matías Roja, que entre Lanzini, que entre Nacho Fernández. Hoy los tres sentaditos en el banco mirando, no entran, no te entorpecen el partido. Entran los pibes, entra Subiabre. Y así tiene que ser y esperemos así se siga, ¿no? Me gustaría que el Encina pudiera ir al banco en lugar de esos jugadores y que pudiera entrar alguna vez, ¿no? Pero bueno, tanto no se puede pedir, ¿no? Y además, si tenés esos 3 jugadores ahí, mínimamente al banco lo podés llevar porque no puede jugar Lanzini en reserva, o sea, la verdad que no puede. Entonces, es difícil. Pero bueno, eh, buena victoria de River. Son 3 puntos muy claves y esperemos que el equipo juegue más parecido a lo que fue el primer tiempo y empiece a levantar y que esto sea un golpe de confianza para el equipo para seguir adelante y esperemos que todo mejore. Yo no soy demasiado optimista, pero bueno, la victoria de hoy te da un poquito más de esperanza, por lo menos también para los partidos de Libertadores, que son otra cosa a comparación de lo del torneo local. Y también sabiendo que este torneo se define mucho por mano a mano, entonces en ese sentido, si sos un equipo que está más preparado para jugar este tipo de instancias en las cuales tiene que estar serio, ¿viste? Controlar el partido así, ¿viste? Sin tampoco tener que avasallar al rival y tener una regularidad de ganar tantos partidos. eh, Creo que nos va a venir mejor, eso me parece, en el sentido del formato del torneo local, porque si fuera eso de algo de tener regularidad y de ganar una liga ahí, sería muy difícil que River saliera campeón. Pero bueno, con el formato que tiene ahora, yo creo que nos puede ir bien y más si jugamos de local, porque de local, contra la mayoría de los equipos, en un mano a mano, les puede ganar. Pero bueno, de visitante también, si mostrás un nivel más parecido a lo de hoy, yo creo que te puede ir bien. Entonces, eso también me da un poquito más de esperanza. Porque si fuera una liga, te digo, y está muy difícil, pero bueno. eh,
hay que seguir, es algo bueno para River esta victoria. Y no tengo mucho más para decir. Buen feriado metimos, por suerte. Pero bueno, que terminen bien la semana todos y aguante River.